continuación les presentamos un video elaborado por los alumnos de la materia de Sociología. Docente Marta Guadalupe Paniagua. Integrantes Erika Caravantes, Carolina Cardosa, Joel Sánchez e Ingrid Urquía. El primer tema que les vamos a hablar es el anarquismo. Para entender el anarquismo, primero contestaremos ¿qué es el anarquismo? Anarquismo es la representación de una vida social organizada, donde impera la anarquía, no hay reglas coactivas que todo individuo esté obligado a reconocer y obedecer. Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Principales representantes del anarquismo: Macaulay Bakunin, Kropotkin y Pierre Proudhon. Lema de los anarquistas: pensar diferente no es un delito. La libertad de cada uno necesariamente asume la libertad de todos, y la libertad de todos no llegará a ser posible sin la libertad de cada uno. No hay libertad real sin igualdad, no solo de derechos, sino en la realidad. Libertad en igualdad, ahí está la justicia. Símbolo de los anarquistas. El símbolo anarquista que la mayor parte de las personas conocen es la letra A mayúscula rodeada por un círculo. Las palabras anarquía y acracia comienzan con la letra A en la mayoría de los idiomas, haciéndolo un símbolo reconocible a nivel internacional. La bandera negra es casi como una antibandera, que simboliza la negación a toda ideología, filosofía, culto y tradición. La Cruz Negra Anarquista representa una organización humanitaria que promueve la liberación de presos. En la parte superior tiene un puño cerrado, el cual representa la unión, con el siguiente lema: como muchos dedos débiles juntos pueden formar un puño fuerte. Francisco Franco estaba destinado a convertirse en dictador de España tras la Guerra Civil. Nació en la ciudad gallega de El Ferrol el 4 de diciembre de 1892. Hijo de Nicolás Franco, capitán de la Marina, y de Pilar Bahamonde, hija de un comisario naval. Contrajo matrimonio con Carmen Polo. Comenzó su mandato con un régimen fascista para más tarde convertirse en dictadura. El 1 de abril de 1939 termina la guerra y comienza su extenso mandato con represión, suspensión de derechos de todo tipo y ejecuciones en masa. Se define su ideología como nacional-catolicismo. El 20 de noviembre de 1975 muere y es enterrado en el Valle de los Caídos. Adolfo Hitler, máximo dirigente de la Alemania nazi, liquidó las instituciones democráticas de la República e instauró una dictadura de partido único. Hijo de un aduanero austriaco, fracasó en su vocación como pintor, malvivió como vagabundo y vio crecer sus prejuicios racistas ante el espectáculo de una ciudad cosmopolita. Fue detenido, juzgado y encarcelado. Solo pasó en la cárcel 9 meses, tiempo que aprovechó para plasmar sus ideas políticas extremistas en un libro que tituló Mi lucha. Fue nombrado jefe de gobierno por el presidente Hindenburg en 1939. Derrotado y fracasados todos sus proyectos, Hitler vio cómo empezaban a abandonarle sus colaboradores, de manera que arrastró a su país hasta la catástrofe. Hitler se suicidó en el búnker de la Cancillería donde se había refugiado, pocos días después de la entrada de los rusos en Berlín. Benito Mussolini, líder político italiano que instauró el régimen fascista en Italia. Hijo de una familia humilde, su padre era herrero y su madre maestra de escuela. Cursó estudios de magisterio y fue profesor durante periodos no muy largos. Fue expulsado de Suiza y Austria. En 1910 fue nombrado secretario de la Federación Provincial de Forlì y se convirtió en editor del semanario La Lucha de las Clases. Mussolini, que había sido uno de los opositores más radicales a la guerra de Libia y a la participación de Italia en la Gran Guerra, cambió súbitamente de opinión y defendió abiertamente una postura belicista. Fundó el periódico Dos Popolo d'Italia. En septiembre de 1915 se enroló voluntariamente y sirvió en el ejército hasta que fue herido en combate en febrero de 1917. Rebelión en la Granja, escrita en 1943 y publicada en 1945 por el autor George Orwell, haciendo una crítica a las dictaduras y las ideologías fascistas, especialmente a la Rusia soviética, hasta la Segunda Guerra Mundial. El libro de Orwell había sido rechazado por varias editoriales por el peligroso mensaje que el autor trata de transmitir a la gente.
considerada una fábula satírica escrita de manera sencilla y descriptiva sobre los sucesos ocurridos en la Revolución Rusa de 1917. La obra se centra en una granja de Inglaterra llamada Granja Manor, propiedad del señor Jones, quien se descuidaba de alimentar a los animales por ser alcohólico. En una noche los animales se reúnen en el granjero, donde se encontraba Viejo Mayor, para comentar sobre un sueño que tuvo donde los animales de granja no estaban bajo dominio del hombre, considerándolo como el mayor enemigo de los seres vivientes. Y es allí donde comienza la revelación y formar parte de una camaradería entre todos los animales de la granja, como iguales ante sus ojos, creando una tierra libre del hombre y donde sean capaces de convivir en felicidad. Una vez Viejo Mayor muere, los animales son liderados por los cerdos. Bola de Nieve, Snowball y Napoleón inician la rebelión donde los animales logran expulsar a los granjeros, incluyendo al señor Jones. Los cerdos serían los nuevos dirigentes por su inteligencia de la nueva granja animal. Colocan su propia bandera verde con un cuerno y una pezuña cruzada, algo similar a la hocia y el martillo, símbolo del comunismo. También escribieron 7 mandamientos, que sería su reglamento principal y código a la moral. La disputa luego de la traición de Napoleón a Bola de Nieves para conseguir el poder y conseguir un reinado de terror y opresión, donde cualquier animal que cometa un crimen o algo fuera del reglamento sería castigado bajo pena de muerte por los perros. Squealer y los demás cerdos pasarían a ser la élite en la granja animal, quienes alterarían el reglamento bajo intereses personales. La novela termina cuando los cerdos instalados en la casa de Jones cenan, beben y juegan a las cartas con los demás granjeros, sorprendidos de la manera de cómo controlan a los animales. Pero lo más sorprendente es que los demás animales observan los cínicos y sinvergüenzas que son los cerdos. Claro está que los animales analfabetas pasan por desapercibido. No obstante, pasan su mirada del hombre al cerdo y viceversa, no encontrando diferencia alguna. ¿Qué entendemos del mensaje oculto que el autor trata de difundir? Es que los personajes de la novela poseen un parentesco a los personajes de la historia de la Unión Soviética, Revolución Rusa y dictadura de Stalin. El granjero John representa a la monarquía zarista, Cerdo Mayor a Vladimir Lenin como iniciador de la revolución. También se le asocia a Karl Marx como teórico del animalismo, las ovejas y gallinas al campesinado, o masa, seguidores carentes de inteligencia tan solo educados e informados para las consignas. Bola de Nieve a León Trotsky, del cual creó el Ejército Rojo y postulado como líder de la URSS, quien sería revocado por Stalin. Napoleón representaría a Stalin, líder de la URSS, los perros a la policía secreta de Stalin, Squealer la propaganda, como la prensa y noticiarios, el Cuervo la iglesia ortodoxa para apaciguar situaciones, Boxer al proletariado, el granjero Frederick a Hitler, quien negocia una alianza económica y pacífica con Napoleón y después haría la invasión. Damos por concluido que el argumento es deductivamente válido para la lectura de este maravilloso libro, o si se puede apreciar en la película. Nos muestra cómo el poder corrompe a todo ser y que aunque un mundo que sería ideal para la convivencia en igualdad y en libertad a causa de nuestra propia naturaleza no podrá hacerlo, por lo menos en un futuro cercano. Esta historia contada en forma de fábula nos muestra la evolución de la revolución de la clase pobre u obrera, que debido a las injusticias de la clase dominante deciden hacerse del control absoluto. Todo esto nos demuestra que aunque el comienzo de todas las intenciones eran buenas, al final todo acaba convirtiéndose en lo anterior, incluso en peores condiciones, ya que no es lo mismo que el que tenga el control de las libertades sea alguien del que te lo esperas, sino de otros que alardean y gritan que todos somos iguales, pero a la hora de la verdad ellos siempre son mejores. Es por ello debemos ser partícipes en la política y no solo ser como las ovejas, pues es más perjudicial no involucrarnos y seguir decisiones tomadas por otras personas. Actuemos. Si bien es cierto, todos queremos en algún momento una revolución porque se está cansado de tantas injusticias e imparcialidades, pero pongámonos a analizar. Después de llevado a cabo una revolución, analicemos qué tipo de gobiernos queremos. Es decir, esta obra nos da una enorme lección de la intención que no solo es llegar a realizar una revolución y ahí terminó todo. Este fue el error de los animales de la granja. Orwell nos deja un gran legado de conciencia humana, política y social. Debemos pensar en las consecuencias a futuro sobre nuestras decisiones.